Hablaré del proyecto Calculadora de Derivadas hecho por Sara Palacios, Laura Salazar y mi persona, Yesenia Pisa. Primero, les hablaré del problema. El problema que identificamos nosotros fue que la derivada normalmente es una razón de cambio que varía el valor de una función matemática. Y esta se utiliza como una herramienta esencial en varios campos como la física, química, biología, economía e incluso sociología. Así que se usa para determinar si una función es creciente, decreciente, para encontrar sus máximos y cosas así. Entonces, muchas personas no tienen los conocimientos para derivar una función o simplemente la función es un poco compleja como para derivarla manualmente. Entonces, creamos un programa que hiciera eso por nosotros. La herramienta computacional funciona de la siguiente manera. Por medio de una interfaz gráfica, el usuario ingresa la función que desea derivar y va a aclarar que es necesario que esta función sea de una sola variable. Luego, el programa lo que hace es que crea un árbol binario en el cual se jerarquizan las operaciones desde la mayor hasta la menor y allí después se hallan las derivadas respectivas de cada uno. En caso de que la derivada de alguno sea cero, el programa lo que hace es que sencillamente omite el más cero o el por cero o el por uno y no lo escribe para así simplificar las cosas. Y así nos muestra por último un árbol binario con el resultado. Y en la interfaz gráfica aparece dicho resultado. Y pues cabe aclarar que este procedimiento no lo muestra el programa como tal, todo esto lo hace de manera en segundo plano, ya que no es necesario que se muestre todo el procedimiento. Para hablar un poco de cómo se hizo todo, hablaremos de los algoritmos y estructuras de datos utilizados. Se utilizó árboles binarios y recursión. Los árboles binarios, como antes vieron, tenían un nodo que se llama raíz, que muchas veces eran los operadores. Y cada nodo tenía dos hijos, izquierdo y derecho, que eran los operandos del lado izquierdo y derecho respectivamente. Ahora bien, hablaré un poco de cómo funciona la recursión. Nosotros creamos una clase grande que se llamaba derivada. Esta tenía algunas funciones como derivación, polaca, copy-t. Entonces, cuando yo ya tenía el árbol de la función, lo metía a derivación y empezaba a hacer recursión sobre todo el árbol, haciendo que empezara en la raíz y derivara su lado derecho, derivara su lado izquierdo y luego así cambiando siempre la raíz hasta que ya fuera el último hijo, tanto de izquierda a derecha, y no tuviera nada más que derivar. Y así iba creando el árbol que les dije anteriormente, que es el árbol de la derivada. La polaca fue muy importante ya que le entraba el string que ingresábamos al principio y empezaba a organizarlo de tal manera que se pudiera convertir en un árbol. Y copy-t básicamente cogía el árbol y lo copiaba completamente. Esto nos servía algunas veces cuando, digamos, en la derivada de una multiplicación, muchas veces es la derivada de el primero por el segundo sin derivar, entonces necesito el segundo tal cual. Entonces cogía esa parte derecha del árbol y la copiaba nuevamente en donde necesitaba. Entonces no tenía que volver a hacer todo el proceso, sino que me lo hacía la función. Librerías, nosotros utilizamos tanto C++ como Python, C++ para toda la parte algorítmica ya mencionada y Python para la interfaz gráfica. String la utilizamos ya que era necesario
que a las funciones les ingresarán un string. fstring lo utilizamos para crear un archivo de texto y vector para crear las derivadas de las funciones trigonométricas. En Python usamos tkinter para hacer la interfaz gráficas, os para crear el archivo de texto y subprocess es el cual une a Python con C++. Entonces funciona de la siguiente manera. Una vez el usuario ingresa la función que quiere derivar y le da derivar, se crea automáticamente un archivo de texto, el cual es enviado a C++ y leído en C++, y se hace todo el procedimiento que ya hemos mencionado anteriormente. Luego, bota una respuesta, el cual también es enviado como un archivo de texto y después se convierte en un string y automáticamente es leído por Python y lo bota como un string. Ahora, algunos retos enfrentados fue que no sabíamos cómo jerarquizar las operaciones porque para esto se necesita los paréntesis, pero no sabíamos cómo saber cuál eran los signos prioritarios o cuál era la raíz y así. Incluir las derivadas especiales que fueron seno, coseno, las trigonométricas también, porque al principio pensamos un poco en hacerlo como mapas, pero terminamos eligiendo mejor vectores por la complejidad del asunto. También no sabíamos cómo unir la interfaz con Python y después nos ocurrió lo de los archivos de textos y encontramos la librería que hacía esto por nosotros. Y suprimir los elementos innecesarios del árbol porque no sabíamos bien cómo encontrarlos. Entonces tocó crear otra función que hacía eso para que fuera más óptimo. En cuanto a cosas por mejorar, está la jerarquización de las operaciones sin los paréntesis, debido a que hay muchas funciones en las que es bastante obvio su orden. Otra sería simplificar la derivada, puesto a que ya lo hicimos, se podría simplificar mucho más. Y por último, la idea sería hacer que nuestra calculadora derivara funciones multivariables y el usuario pudiera escoger la que quiere derivar. Ahora, por último, vamos a hacer una demostración de cómo funciona nuestro proyecto. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, coseno de x dividido x al cuadrado. Aquí podemos ver que se cumple la regla de la cadena, en la cual es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y no olvides suscribirte.